Saludos cordiales, estimado Magíster Noel Baptista. Somos el grupo número 1. El día de hoy tenemos como tema de presentación las corrientes filosóficas sobre el derecho. Mi grupo se encuentra integrado por los siguientes compañeros: Brac Fajardo, Alexander Cifuentes, Ibelice Ramírez, Dila Morán, Alvarado Beatriz, Piedra, Álvaro Suárez Leandro y quienes hablan Mayerly Saavedra. Para hacer mención que la compañera Ibelice Ramírez el día de hoy no se pudo hacer presencia con el tema del video por diferentes temas de conectividad, sin embargo hizo presencia con la elaboración del presente trabajo. A continuación, mis compañeros. Buenos días, mi nombre es Alexander Cifuentes y yo voy a hablar sobre el iusnaturalismo. Es una doctrina filosófica y jurídica fundamental que sostiene la existencia de derechos inherentes y universales a la naturaleza humana. Estos derechos son intrínsecos a cada persona, preceden y son superiores a cualquier ley creada por el hombre o gobierno. El iusnaturalismo busca definir leyes justas basadas en estos principios éticos y morales arraigados en plena condición humana, considerando la razón como un atributo distintivo. En esencia, postula que hay una ley natural de derechos que debe ser reconocida y respetados por encima de cualquier ordenamiento jurídico particular, siendo estos derechos una guía universal para la justicia y la protección de la dignidad humana. A lo largo de la historia, esta doctrina ha sido abordada por diferentes escuelas de pensamiento. Una de las más importantes es la escuela clásica griega, con figuras como Platón y Aristóteles. Fundamentaban los derechos en la esencia metafísica del ser y del universo, buscando principios de justicia objetivos y universales inherentes al orden natural y a la razón humana. Platón exploró la idea de una justicia ideal, mientras que Aristóteles habló de una ley natural discernible por la razón. Dentro del iusnaturalismo podemos distinguir dos corrientes principales: el iusnaturalismo teológico. Esta corriente, ejemplificada por la escuela teológica medieval, influenciada por las Sagradas Escrituras y pensadores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, vinculan la ley como la voluntad divina y los preceptos morales cristianos, considerando a Dios como la fuente última de los derechos fundamentales, sosteniendo que las leyes humanas son cambiantes y de validez relativa, mientras que existe una categoría superior de la ley que emana de una divinidad. El iusnaturalismo racional surgió principalmente con la escuela moderna racionalista y con pensadores como Grocio, Hobbes, Rawls y Kant. Esta corriente se caracteriza por un enfoque laico que busca fundamentar los derechos en la razón humana, separándola de la autoridad divina directa. Se considera que la razón es capaz de descubrir los principales derechos fundamentales. Este enfoque analiza la naturaleza humana para identificar características y principios fundamentales, concibiendo el derecho como un resultado de un instituto humano de orden y predicciones de consecuencias, distinguiendo entre derechos innatos y adquiridos. El iusnaturalismo, a través de sus diversas escuelas y corrientes teológicas y racionales, comparte la convicción fundamental de que existen derechos intrínsecos a la humanidad, que deben guiar y limitar el poder de las leyes creadas por el hombre, buscando siempre la justicia y el respeto por la dignidad de cada persona. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Brad, soy integrante del grupo 1 y voy a hablar sobre el iuspositivismo. El iuspositivismo es una corriente filosófica del derecho que sostiene que el derecho debe entenderse como un conjunto de normas creadas por el ser humano, sin que dependa necesariamente de principios morales o naturales. Según esta corriente, lo que define la validez de una norma es su origen en una autoridad legítima, no su conformidad con un concepto de justicia natural o ética universal. El iuspositivismo se enfoca en el derecho tal y como es, estableciendo que las normas jurídicas son el resultado de un proceso legislativo o institucional. También quiero hablarles sobre unos datos diferenciales del iuspositivismo, donde tenemos la separación entre derecho y moral, que el iuspositivismo afirma que el derecho y la moral son dos esferas separadas. Las normas jurídicas no dependen de ser moralmente correctas, sino de seguir el proceso de creación establecido por el sistema legal. Tenemos también la validez de la norma, donde para el iuspositivismo la validez de una norma se determina por su creación conforme a los procedimientos establecidos por el sistema jurídico. No importa si la norma es justa o moralmente aceptable, sino si ha sido adoptada siguiendo las reglas legales. Como punto 3 tenemos normas como hechos sociales, donde el iuspositivismo ve las normas jurídicas como hechos sociales creados y aplicados por las instituciones del Estado. No se busca una relación con valores universales, sino con la estructura y organización del sistema legal. Muchas gracias, esta ha sido mi intervención.
Buenas con todos, soy el estudiante Dylan Morán y yo les hablaré sobre el realismo jurídico. El realismo jurídico es una corriente de pensamiento en el ámbito del derecho, que ésta se centra en la práctica y la realidad del funcionamiento del sistema legal. Esta sostiene que el derecho debe ser entendido a través de su aplicación en la vida cotidiana y no solo a través de los textos legales. Esto ofrece una perspectiva crítica sobre cómo se entiende y se aplica el derecho, buscando una conexión más estrecha entre las normas legales y la realidad social. Esta corriente ha influido en el desarrollo de otras teorías jurídicas y ha promovido un enfoque más dinámico y contextual del derecho. También les diré algunos rasgos distintivos, como puede ser el enfoque en la práctica, que ésta se centra en cómo se aplica el derecho en la vida real, priorizando la práctica sobre la teoría. Otra es el estudio del comportamiento judicial. Esta analiza las decisiones de los jueces y cómo éstas son influenciadas por factores externos, como la cultura y la política. Otra también es la crítica al formalismo. Esta rechaza la idea de que las normas legales puedan ser aplicadas de manera mecánica y objetiva, enfatizando a la importancia del contexto. Y otra es la interacción social, que ésta considera el derecho como un fenómeno social, influenciado por las interacciones humanas y las dinámicas sociales. Estos rasgos hacen que el realismo jurídico sea una corriente que busca una comprensión más profunda y también resalta la importancia de la práctica y el contexto de las interpretaciones. Gracias. Muy buenos días, soy el estudiante Álvaro Piedra y les voy a hablar sobre la teoría crítica del derecho. Es una corriente de pensamiento jurídico que surge como una respuesta crítica al positivismo jurídico y a las formas tradicionales de entender el derecho. Su objetivo principal es cuestionar las estructuras de poder, dominación y desigualdad que se ocultan o se reproducen a través del derecho, revelando su carácter político, ideológico y muchas veces injusto. Una de las principales características de la teoría crítica del derecho es que cuestiona la neutralidad del derecho. Afirma que el derecho no es neutral ni objetivo, sino que refleja y reproduce los intereses de los grupos dominantes. Los grupos dominantes son económicos, políticos y sociales. En resumen, la teoría del derecho propone que el derecho no es un simple conjunto de normas, sino una construcción social cargada de ideología, poder y conflicto. Por eso debe ser estudiado y transformado en función de la justicia social y los derechos de los excluidos. Gracias.